Venga, ahora sí, tenemos aquí a Laura López, SEO Manager en Internet República y profesor en The Valley. Hello, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, gracias por estar aquí. Y como comentaba, antes de que llamaran a la puerta y tuviese que empezar el vídeo otra vez, una de las personas que he visto en ponencias que más controla de SEO técnico, así que le vamos a hacer algunas preguntitas del tema, siempre relacionado con e-commerce, que al final es lo que nos interesa aquí. Así que como tú llevas uno de los pepinos en e-commerce de España como Supermercados Día, nos vas de perlas, la verdad. Cosas a tener en cuenta en cuanto a lenguajes de programación, renderización y tal, React, Vue, Angular y tal. ¿Te has encontrado con esto en proyectos de SEO, ya no en e-commerce, de SEO en general? Y ¿Con JavaScript? exactamente, sí, sí. Y con frameworks basados en JavaScript. Pues eso, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de encarar estos proyectos a nivel de SEO? Porque yo de momento no me he encontrado ninguno, cruzo dedos. Has tenido suerte. Sí, pues ya que te tengo aquí, dispara. ¿Qué tenemos que hay que tener en cuenta en estos proyectos? Pues a ver, lo primero de todo es que antes de elegir cualquier tecnología hay que tener muy claro cuáles son los objetivos del proyecto. Y si el SEO es muy relevante o tiene mucho peso, yo os diría que elegir una tecnología basada en JavaScript se puede complicar mucho. No digo que no funcione bien, porque si sigues los pasos que tienes que seguir, el proyecto puede ir bien, pero es cierto que frente a tener una web desarrollada en HTML puro, a hacer un proyecto en JavaScript desde inicio, si el SEO tiene un peso muy relevante, se te puede complicar bastante. De hecho, mira, hablando de e-commerce, que es lo que nos interesa aquí sobre todo, nosotros trabajamos desde hace, pues yo creo que 6 años, desde que yo entré en Internet República, que llevo ya 6, con un e-commerce que no sé si muchos lo conoceréis, pero se llama Armerías Álvarez, que es como una especie de Decathlon gallego, que tienen varias tiendas por España y demás, pero la verdad es que a nivel e-commerce, para todo el tema de caza, de pesca y todos estos deportes así de aventura, son súper reconocidos a nivel nacional. Y teníamos un e-commerce hecho y lo pasamos a Angular. He llorado lágrimas con este proyecto porque tenía un peso en SEO muy, muy fuerte, y aunque el proyecto se planteó para JavaScript desde un inicio más o menos bien, pero al final son tecnologías que muchas veces los equipos de desarrollo no conocen del todo. Y a veces se complica muchísimo por el dinamismo que tienen las páginas en JavaScript. Al final pensar que todo se genera de forma dinámica, y si tú no controlas bien ese dinamismo, la puedes liar parda, por decirlo de una forma común. O sea que en un proyecto JavaScript yo lo que os recomendaría es que desde el inicio los requisitos SEO vayan súper claros, porque si no el tema se complica y mucho. Y luego, pues a efectos de Google, es que lo puedes generar una web dinámica perfecta y tener una proyección muy alta, porque al final a nivel SEO, si ejecutas reglas y lo haces dinámico bien, avanzas muchísimo y puedes posicionar millones de filtros y millones de cosas bien controladas, pero como no lo tengas controlado, puede ser un desastre. Así que Angular, React, Polymer, Vue, o sea, Mejor cuidado. huir, ¿no? El ¿Eh? consejo sería mejor huir a no ser... No, lo puedes, o sea, yo tampoco, a mí tampoco me gusta decir que no, o sea, yo prefiero que no, pero si hay que abarcar un proyecto SEO con tecnología JavaScript, no pasa nada, que se puede hacer y que funciona. Pero el SEO tiene que estar muy, muy, muy medido desde el inicio. No vale eso de, no, vamos a plantear los mockups y luego ya la estructura. No, no, es que hasta en el diseño tienes que tener en cuenta cómo luego la tecnología se va a formar para generar ese desarrollo, y es complejillo. Pero bueno, que se puede. Solo que aviso a navegantes que hay que tener el SEO muy, muy en cuenta desde el inicio. Ya que comentabas esto, ¿te has encontrado algún proyecto en el que el SEO se ponga por delante de todo lo demás? Porque a menos, a ver, en e-commerce y en otros tantos proyectos es complicado, porque normalmente la gente toma la decisión de la tecnología o la decisión del diseño sin tenernos en cuenta los SEOs para nada. Y luego arregla tú el pifostio. Ya.
Bueno, a ver, nosotros sí que tenemos proyectos donde el SEO es muy, muy relevante. No sabría decirte si nos han tenido en cuenta más que a cualquier otro, pero sí que hay proyectos donde, no puedo decir el nombre de este en concreto porque son bastante privados para sus cosas y no lo puedo comentar, pero sí que tenemos un proyecto sobre juego que tiene millones de visitas mensuales y el SEO es el 80% del proyecto. Entonces ahí sí que nos tienen muy en cuenta. Pero sí que te diría que, fíjate, hablando de que hemos comentado de e-commerce y de proyectos como el de Día, no te voy a decir que el SEO es lo más importante porque no lo es, pero sí que han sabido meternos muy, muy bien en las decisiones de negocio y eso nos ha hecho cambiar el proyecto de una forma brutal. Por ejemplo, en la pandemia, que sabéis que con el tema de e-commerce de alimentación fue la revolución. Y el que nos tuvieran muy en cuenta las decisiones de negocio es fundamental en proyectos de una envergadura importante, siempre. Vamos. Así Vale. que sí. Y, por ejemplo, hablando de día, otra vez, o de sites con miles y miles de URLs que te habrás encontrado en los proyectos que trabajas, ¿cómo controlas bien el rastreo y y la indexación? ¿Tenéis alguna herramienta propia o una herramienta de un tercero que utilicéis? O a Bueno, veces se tenía nosotros que hacer con normalmente spreadsheet. hacemos rastreos en la nube y tiramos, bueno, ahora trabajamos con R también cuando son volúmenes de datos muy grandes. No es que hagamos nada diferente ni que tengamos ningún crawler interno en este caso, pero sí que por las dimensiones del proyecto generalmente lo tenemos que hacer con Google Cloud o bien tratar los datos con RStudio, que lo solemos trabajar bastante, porque no podríamos hacerlo con un Excel ni nada. Más que el tema del rastreo de indexación, que creo que ya más o menos todos sabemos lo que sí, lo que no debemos indexar, la dificultad de este proyecto muchas veces están, sobre todo en un caso como Día, en el estocaje de productos, porque cambia mucho como ellos tratan el stock en la web. Ellos tienen el estocaje una vez al día, pero claro, una vez al día, que la mayoría de los pedidos los sirven desde tiendas físicas, desde lo que ellos llaman las tiendas matrices, aunque tienen una dark store también para online, para algunas zonas, pero muchos los sirven desde tiendas físicas. Por lo tanto, el estocaje ahí varía una barbaridad, porque a lo mejor tú compras 15 Coca-Colas y hasta el día siguiente a las 10 no se actualiza ese estocaje y a lo mejor cuando llegas ya no hay. Entonces, el estocaje de producto a nivel SEO sí que es más complejo que incluso te diría el rastreo y la indexación, que más o menos lo puedes limitar o controlar. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de cómo influye a nivel de stocks? Pues el problema principal, que esto ya lo arreglamos y en el Corte Inglés también, aunque yo no he estado tan metida en el proyecto del Corte Inglés, pero sabes, Carlos Estevez, mi jefe, que durante muchos años ha llevado el proyecto de SEO y demás, les pasaba lo mismo. Al final, el estocaje, cuando no están actualizados en el momento, es complejo a nivel SEO. Entonces, nosotros lo que sí que vimos que teníamos muchos problemas por esos productos que cuando estaban fuera de stock, pues a lo mejor o te daban un 404 o no se podían comprar. Entonces, lo que decidimos, sobre todo para productos donde su disponibilidad puede estar inhabilitada, digamos, desde un periodo corto de tiempo, en vez de deshabilitar esa URL o que dé un 404 o que desaparezca o cualquier cosa, que al final son movimientos que en SEO son malísimos, sustituir el botón de compra por un no disponible para que la ficha siga visible y el SEO siga igual, solo que el usuario durante un tiempo no lo va a poder comprar. Siempre teniendo muy medidos los tiempos de estocaje, es decir, si a lo mejor pondríamos una regla que si la ficha de ese producto llevaba más de 3 meses sin stock, pues entonces ya veíamos provocarle otra regla, como fuera un 301 hacia la categoría principal, hacia un producto relacionado, o un 404 o un 410 para eliminarlo definitivamente. Pero sí que ahí, por lo menos en lo que varía, pero unos días o semanas, poner un botón no disponible para que el usuario no lo pueda comprar, pero la ficha siga visible.
A nivel SEO, digo. Luego ya a nivel negocios ya se miran otras cosas, pero... Y eso es que me dejó un poco loco. O sea, decías, cuando se queda sin stock da un 404 porque alguien lo elimina de CMS. Muchas veces los propios CMS, Sí. cuando salen del stock, muchas veces, y más CMS de estos que son propios, por ejemplo, Día tienen un CMS propio, que bueno, la verdad es que lo han mejorado muchísimo, pero al final, cuando haces un desarrollo propio, hasta que llegas a un nivel de evolución en condiciones complejas. Entonces, no es en el caso de Día exactamente, pero en otros proyectos sí que he visto que en el momento que esa ficha sale, digamos, de producción, Sí. todo lo que no esté activo, no esté habilitado en producción, te da un 404. Pues imagínate en un proyecto así la que puedes liar. Bueno, Si cada vez que un producto no esté disponible te da un error o directamente desaparece el enlazado. Que claro, cuando hablas de productos que tienen poca relevancia no pasa nada, pero si son productos muy fuertes, esos vaivenes al SEO Estaba afectan. pensando también en toda la parte de shopping, por ejemplo, que claro, el que empiecen a dar 404 de las fichas, menudo calvario. Sí, y en un e-commerce tan grande, en un e-commerce más pequeño lo puedes controlar de otra manera. Pero en un e-commerce como el Corte Inglés o Día, tienes que habilitar reglas y tenerlo un poco controlado, si no, es un desastre. Y ya que comentábamos lo de los CMS, ¿hay algún CMS que sea tu favorito para temas de SEO, para e-commerce? O, por ejemplo, si te llega un BigCommerce, un Shopify como proyecto y dices, hostia, ya te empiezan a sangrar los ojos. ¿Sabes qué pasa, Jordi? Que nosotros, como la mayoría de los clientes así que trabajamos son marcas muy grandes, la gran mayoría tienen desarrollos propios. Y os diría que no sé qué prefiero. Porque al final mucha gente dice, no, es que un WordPress, un Shopify, un PrestaShop tiene muchas limitaciones y a la hora de evolucionar el proyecto te encuentras con muchos problemas. Vale, pero es que los desarrollos propios, Sí, sí, todavía peor. ojo. Entonces, bueno, la mayoría de los e-commerce que tenemos son desarrollos propios. De hecho, ahora mismo no estoy trabajando, por ejemplo, con ningún Shopify. Ya. Por Bueno, ejemplo. también es que, a ver, escalar un Shopify hasta el punto que llegues a tener la facturación como para contratar a una agencia de SEO y tal, o una agencia grande como la vuestra. Sí, pero bueno, WordPress, por ejemplo, sí que tenemos un montón. Sí, pero para contenido de e-commerce, o sea, ¿tenéis No, e-commerce? para corporativo. Ya. Corporativo, cosas más. Pero bueno, que sí que son clientes grandes que luego utilizan un WordPress y Sí. dices tú. A Pero ver, bueno, yo lo no bueno es que no te reniego ni aburres. de CMS propios ni comunes, pero sí que casi todos los e-commerce grandes tiran de desarrollo propio o un híbrido incluso, te diría. Lo que lo guay es eso, que no te aburres, porque claro, al ser CMS propio, cada día puede explotar por un lado distinto y a ver cómo lo arreglas. O sea, que eso también te obliga a estar muy encima, pero bueno, es una putada. Sí. Y ya no hablemos de plataformas tochas de estas tipo Salesforce o IBM Commerce, que no, tenemos un requerimiento. Uy, tiene que venir el consultor de Salesforce ha turno. sido otra de mis grandes pesadillas, ¿sí? Te diré. Salesforce, Commerce Cloud. Funciona brutal, tiene unas capacidades increíbles, Funciona brutal pero es para que SEO. no, tiene unas capacidades muy grandes para todo y para tema de campañas, para todo. El problema, Jordi, es que muchas veces, o sea, yo creo que te diría que muchas veces la parte digital, tanto SEO como analítica, paid, los profesionales que estamos, digamos, en la parte de captación, tenemos mucho más conocimiento que el propio cliente, generalmente, ¿no? Pero ¿quién decide la plataforma que usar? El propio cliente. Entonces, muchísimos clientes muy grandes, muchísimas marcas grandes están utilizando Salesforce. Pero claro, Salesforce, ellos te lo venden porque realmente es real, tienen una capacidad increíble, pero es que luego se usa esto. Y si quieres esto, tienes que desarrollar tanto y eso es lo que no se contrata. Se contrata lo básico, que es donde luego es más complejo si no tienes un equipo que se vea capaz de desarrollarlo. Y eso es lo que no suele ocurrir. Entonces, pues, Oye, también, dolores de cabeza. o sea, Salesforce para transaccionar o para enlazarlo con el CRM de Salesforce es cojonudo, pero de repente dices, no, es que tengo que editar el robots TXT. Uy, pues hay que mandar un ticket y esperar a ver. O sea, yo de hecho me encontré con, necesito desindexar todas estas URLs de filtros abiertos porque son morralla pura. Y mandar el ticket y la respuesta era, ¿por qué? Coño, ¿por qué? Porque tenemos un 80% de inventario de URLs que es basura pura.
Porque te lo digo yo que soy el SEO. Claro, es que entonces, ¿para qué me contratas? Si luego mandas ese ticket a alguien y te dice, no, pero ¿esto por qué? Si las URLs están bien formadas, coño, no están bien formadas, pero es que aparte es que no aportan nada. Y claro, desde el punto de vista del programador que está detrás de ese Salesforce, que normalmente es quien tiene la sartén por el mango de cómo funciona la plataforma, tocar cosas y tal, era como darse de hostias contra una pared. Y así estuve 3 meses hasta que conseguí cambiar el robots.txt, que al final era, no, es que te paso el copiar-pegar. No tienes que hacer nada, tío. Ya, Así ya, estuve. pero es que es un problema y además como tiene tanta complejidad, Mm. se meten las peticiones de SEO junto con las peticiones de negocio y es que eso es, vamos, el día de la marmota. Hasta que llega un cambio algorítmico y tal, perdemos la mitad del tráfico y entonces, hostia, ¿cómo es que Jordi no ha hecho nada? Hola, llevo 3 meses mandando tickets. Sí, eso, mira, yo siempre digo, Jordi, que a mí me hace mucha gracia cuando leo en Twitter a lo mejor críticas a grandes marcas que te, guau, el SEO, la hostia que se han pegado y es como, si tú supieras, ¿Cómo va o por sea, si yo dentro? pudiese, por ejemplo, entrar en el Corte Inglés, por ejemplo, y tocar lo que a mí me dé la gana y modificar lo que a mí me dé la gana, pues estupendo, o en Día, o en Vodafone, o en ING, o donde sea. El problema de este tipo de proyectos es que juegas con los tiempos y con las otras peticiones de negocio, de desarrollo y demás, que cuando te quieres dar cuenta es que a lo mejor ha pasado 3 semanas y no has podido cambiar lo que tú dices. Sí, sí. Una URL que te está fastidiando, un robot te dice, un sitemap, un title. O sea, yo hay veces que para cambiar un title igual tengo que meterle una petición que me tarda un mes para cambiar un title. Sí, sí. Entonces, muchas veces la gente no entiende que en proyectos muy grandes los tiempos son jodidos. ¿Eh? No, no, claro. Y aparte es que, a ver, a una agencia les da igual, aunque trabajes in-house, no te dan acceso al HT Access del Corte Inglés. No le puedes meter ahí según qué cosas. También es normal, claro, sigues unos procesos que, vamos, al final tienes que ir escalando hasta que te llega el bicho final, entre comillas, y consigues que te cambie algo, y luego te lo cambian mal, lo pasan a producción y es como, hostia, otra vez, vuelta a empezar. En Sí, fin, sí. bueno, está bien porque hacemos un poco de hora del psicólogo con estas cosas, que a veces la gente no valora lo suficiente la cantidad de horas que estás ahí, en plan gota malaya de por favor, cámbiate esto, por favor. Total. El otro día vi un vídeo tuyo, un webinar con SiteGround, que comentabas cómo usar Discover para e-commerce y me moló mucho. No sé si nos podrías dar algunos Estamos, tips. estamos probando, pero mira, esto yo pienso que es como cuando salió AMP. ¿Qué pasó con AMP? Que en el momento que tú implementabas AMP en un blog, de repente el blog hacía, pero brutal. Yo me acuerdo, mira, en el blog de Día precisamente, me acuerdo que cuando salió AMP lo metimos súper rápido y yo no me acuerdo si fue como un 30 o un 40% más de visitas lo que conseguimos solo por meter AMP, que encima estaba regularmente diseñado, porque sabes que el blog de Día es un WordPress y lo metimos por probar. Bueno, pues esto yo creo que es lo mismo. Nadie está haciendo ni AMP Stories, que creo que para e-commerce pues un puntazo también. Joder, el top de ventas me lo invento, de PC Componentes. Te haces una AMP Story. Los mejores ordenadores de la marca Asus. Y te haces una AMP Story con los mejores. Eso no se está explotando nada. Y el tema de Discover, sí que es cierto que para temas transaccionales no está saliendo tanto, pero por ejemplo, a mí en Vodafone sí que cuando hemos publicado un terminal nuevo, por ejemplo, muy potente, imagínate el iPhone, no sé por cuál vamos ya, creo que ahora viene, no 12. sé cuál viene ahora, No sé. pero imagínate cuando salió el iPhone 11, Ujú, al ser un producto con un volumen de búsqueda muy relevante, ujú. la propia ficha del producto del e-commerce de Vodafone nos sacaron en Google Discover. Eso es de pide un deseo, ¿eh? Porque vamos, no suele pasar. Sí. Entonces yo sí que creo que hay ciertos productos que sí son muy interesantes y tienen, al final Discover funciona por tendencia. Entonces, si hay un producto que tiene mucha tendencia en un momento determinado, se pueden hacer estrategias para aparecer en Discover. O sea, alguna cosa que de repente veas tú que lo está petando, sí que sale. El resto es más de contenido. Pero para tema transaccional, todo lo que sea tendencia. De,
De hecho, muchos periódicos lo hacen con enlaces de afiliación de las, yo qué sé, las robots aspiradora que no te debes perder o los 10 mejores o este es el producto que ha comprado tal influencer para tal. Mm. Y muchas Tienen que ser veces... cosas o tendencia, lo que dices tú, o temas de clickbait que puedan. Pero sí que yo sí que he visto, por deciros algún truquillo, bueno, truquillo que tampoco que sea muy desconocido, pero tiene muchísima influencia en las redes sociales, pero brutal. Twitter en concreto. Ujú. Lo relacionan mucho con la tendencia en sí y puedes hacer cosillas para que Google de repente entienda que eso es un es potencial incluso. Si, por ejemplo, vas a lanzar un producto y lo lanzas a la vez en todas las redes sociales Ujú. y se crea esa tendencia, es posible que te salga en Discord. Pues guay, muy buen apunte. Sobre herramientas, ¿qué herramientas usas en el día a día? Aparte de SafeCon, obviamente. Pues es que tenemos mil. A mí me gusta, por ejemplo, mucho en cuanto a visibilidad y demás, que siempre se habla de Sistrix o... A mí me gusta mucho más Sermetrix. Vamos, mucho más. Sistrix la utilizo muchísimo, ¿eh? Ujú. Pero Sermetrix me parece que es muy potente y es más desconocida. Como es un poco más cara, se trabaja un poco menos en España, por lo menos. Pero a mí Sermetrix me gusta. Y luego ya te digo, es que nosotros a nivel de rastreo y demás, como estamos trabajando mucho con R, que yo no soy, yo estudié publicidad, o sea que yo la parte técnica ha sido de pegarme cabezazo contra las cosas, pero RStudio, que siendo una herramienta que aparentemente puede ser súper técnica, si le echas un poco de tiempo, te da unas posibilidades brutales que no tienes por qué tener un conocimiento súper técnico para utilizarlo. Y para el tema de tratamiento de logs, de tratamiento de datos masivos, es muy potente. O sea que con eso la Guay. verdad es que estamos trabajando últimamente bastante. Pues no te voy a molestar mucho más, solo un par de preguntas que nos han Sí. hecho colegas. Y mira, Fran nos preguntaba acciones que más impacto tienen, según tu experiencia, en sites grandes. Pues fíjate, relacionado con lo que decíamos antes, aunque parezca una obviedad, el tratar con negocio, el saber priorizarle a negocio lo que tú tienes que sacar en un site grande es más importante que incluso una acción concreta de SEO. Yo siempre lo digo, en SEO está todo, todo se conoce ya, o sea que sí que puedes tener cosas creativas, pero en sites muy grandes tampoco tienes la libertad como para hacer a lo mejor alguna acción un poquito más creativa, que sí que lo puedes hacer en un site más pequeño, porque si va mal no pasa nada, es tuyo, o puedes probar, ¿no? En un cliente, por ejemplo, como Vodafone, no te la puedes jugar a hacer algo que te pueda perjudicar. Entonces, más que acciones muy creativas, el saber priorizar qué es lo relevante en el proyecto. Y luego, como una acción concreta que también parece una obviedad, pero que es muy importante y que no se está haciendo bien, insisto, no se está haciendo bien en 2021 todavía, las estrategias SEO y SEM en grandes e-commerce no se están trabajando bien. Y nosotros hemos tenido proyectos de hacer una estrategia combinada en condiciones y ahorrar mucho presupuesto y en un caso concreto me acuerdo que aumentamos las ventas entre SEO y SEM en un 70% con el mismo presupuesto. Un 70% y hablo de cientos de miles de euros, que no es una cosa que digas es que has ganado. Entonces, en proyectos de estos, donde la marca tiene mucho peso y hay mucha competencia, el trabajar la combinación de productos donde en SEO ya estás y no hace falta invertir en SEM o viceversa, haciendo una estrategia automática combinada, cambia mucho la película y no se está haciendo tanto como parece, No, es una como pena debería. porque muchas veces lo que se hace es competir. A ver quién se lleva más transacciones y tal, porque al final los números son los que mandan, pero joder. El problema es que muchas veces en proyectos de estos tan grandes hay muchos clientes que combinan agencias. Ya. Es difícil que un Corte Inglés te lleve todo con la misma agencia o que un Vodafone te lleve todo con la misma agencia o con Día. Ujú. Entonces, son equipos diferentes de empresas diferentes que todos buscan obtener los mejores resultados. Si no hay un vínculo común ahí,
se pierde mucho. Entonces, en proyectos de estos, así acciones concretas, estrategias combinadas con los otros departamentos y intentar ser un poco creativo con esto que hablábamos antes de AMP Stories, de Discover. Cuando eres un cliente muy grande, con poco que hagas, vas a salir. Entonces, la parte de on-page, digamos, que conocemos todos, es muy sencilla en un e-commerce grande. Tienes que ir un poco a controlar bien lo que hablamos antes del estocaje, todos esos problemas de dinamismo que suelen tener estas páginas y ser un poco creativo con otras acciones que a lo mejor en un cliente pequeño no tienes visibilidad, pero en un Vodafone lo puedes petar. Sí, sí. Pues venga, ya para terminar, teníamos una pregunta del amigo Álvaro Peña de Social Web que decía, ¿cómo conseguís tener tantas mujeres en el equipo de Internet República? Porque nosotros sacamos plazas y los currículums que nos mandan, el 90% son tíos. Entonces, yo Pues no sé. fíjate que, bueno, nosotras que somos, si no somos la mitad, somos más de la mitad. Somos muchísimas ya. Por eso, claro, están todas en Internet República, entonces hay social no mandan currículums. Puede ser, de todas maneras, yo sí que te diré que en las clases que doy clases SEO de Vale y en otros máster también, hay bastantes mujeres, ¿eh? Sí, es verdad. Hay bastantes mujeres. Lo que pasa es que sí que es cierto que nosotros intentamos tener visibilidad en el equipo, casi todos. De hecho, digamos que está la primera oleada de SEOs que fueron Carlos, Tomás, Ismael, luego ya vinimos Marta y yo y más gente, y ahora vienen también nuestras SEOs que están en el equipo, tanto chicos como chicas, que también suben, entonces ya se empieza a ver a Monse, a Laura Sánchez, a Lola, o sea, veis más porque estamos intentando que todo el mundo pues tenga su huequecillo, que hay muchas cosas que aportar y que al final no siempre está bien que hablemos los mismos, que al final siempre vamos a... El problema es que a las conferencias y todo esto siempre llevamos a la misma gente y hay un montón de SEOs en la sombra brutales, chicos y chicas que no salen tanto a la palestra, pero sí, dile a Álvaro que probablemente es que le hayamos robado a la gran mayoría de chicas. Bueno. Pues nada, Laura, ha sido un placer. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo. Supongo que la gente también cuando vea esto nos dejará comentarios y nos dirá lo mismo. Y espero que repitamos otro día hablando sobre SEO en general, porque es que a mí lo mío es el SEO para e-commerce. Pero vamos, me molaría también que nos hablaras de otros proyectos y demás. Y por cierto, ¿qué eventos tienes en los próximos días? Porque voy a sacar esto ya la misma semana. ¿Dónde te puede escuchar la gente hablar? Pues ahora mismo, mira, como hemos terminado ya casi, que empieza el verano, no he querido meterme en muchas cosas, pero sí que voy a hacer un evento, bueno, voy a participar en un evento que organiza Fabio Maruzo en septiembre y probablemente tengamos ahí alguna que otra charla también con C-Ranking, que va a ser yo creo que a finales de junio. Y cosillas que surjan, porque SignGround, SEMrush, que siempre están haciendo webinars, siempre cuentan con nosotros y estaremos por ahí. Una pena que este año el Sound the Beat tampoco vamos a poder, pero bueno. Bueno, yo ya no fui cuando no tenía críos, o sea que ahora teniendo dos, o me los llevo al... Pues te lo llevas, sí. Ya, pero esto es como ir a una boda. Si vas con los niños, una vez me lo dijo mi primo, dijo, si voy con los niños no voy a disfrutar, no me voy a emborrachar y no sé qué, ¿sabes? Y claro, eso sí es verdad. Es otro plan, pero bueno, no lo descarto, porque es que no he ido a ninguno todavía, ¿sabes? Y siempre veo las fotos... No. Ni a ningún terraseo, porque te ha pillado Tampoco. Bueno, que ahora hemos alquilado otra oficina nueva, que la vamos a enfocar más a este híbrido de teletrabajo y presencialidad para tener reuniones y tal. Y tenemos una terraza brutal que en cuanto podamos volveremos con los terraseos, o sea que algún viajecito que te pille por aquí por Madrid, te tienes que venir. Antes era mi segunda casa, pero hace que no voy a Madrid. Bueno, desde febrero 2020 fue la última. De hecho, tenía los cargos del bar del AVE en la tarjeta, lo vi el otro día y de repente, ¡boom! Pues también yo antes tenía miedo a volar, que te cagas. Sí. Y al final, cogiendo, pues eso, 2 aviones a la semana y tal, se me pasó. Y ahora hace que no pillé un avión. No sé, igual el último que pillé fue para ir a Bonn, a Sistrix. Y ya no cogí más, o sea que vamos, tengo un pelín de mono, pero ojalá que los primeros que pille sean para ir de vacaciones. Sí, Lo que pasa es que siendo autónomo...
Bueno. Ya. Yo soy autónoma y asalariado, o sea, imagínate. Yo me voy por los dos lados por si acaso. Doble marrón, doble Sí, doble diversión. marrón. Bueno, pues oye, Laura, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jordi. Venga, Un hasta abrazo. pronto. Adiós.